Compañeras y compañeros, en primera instancia queremos solidarizarnos con la lucha de los trabajadores técnicos de la salud, que ya hoy tienen varios días de estar en huelga, exigiendo que se les reconozca el aumento de salario que con justa razón se merece. Esperamos que el Ejecutivo resuelva cuanto antes este conflicto o la huelga que tienen los trabajadores técnicos de la salud y se le dé su aumento que están exigiendo, repito, desde hace varios días. Creo que eso es importante, que todos nos solidaricemos con la lucha de estos compañeros. En el caso de esta marcha que fue convocada por Frenadeso y las organizaciones que somos parte, incluyendo Suntra, que tiene el conflicto en Minera, vamos a tratar de explicar brevemente cuándo empezó ese conflicto. Este conflicto empezó en marzo del 2015, cuando la empresa no cumplía con ninguna de las obligaciones, o un sinnúmero de obligaciones. El proyecto estuvo paralizado por 4 días y Suntra presentó un pliego de peticiones el 16 de marzo. 2 días después, uno de los sindicatos controlados por la empresa presentó en Panamá otro pliego de peticiones. El artículo 431 establece que cuando a una empresa se le presentan 2 pliegos a la vez, escúchese, a la vez, ¿qué es a la vez? El mismo día, la misma hora, no 2 días o una semana. Suntra no estuvo de acuerdo con eso porque el ministerio declaró concurrencia, presentó un amparo de garantía contra esa decisión de concurrencia del Ministerio de Trabajo. En agosto del año pasado, el Pleno de la Corte acogió el amparo de garantía presentado por Suntra. Dejó la concurrencia anulada. Pero este fallo que quedó desfijado, quedó en firme el 8 de octubre, el expediente no fue devuelto al Ministerio de Trabajo. Hace aproximadamente 8 días Suntra fue a la Corte en protesta para que se devolviera el pliego de peticiones o en la decisión del fallo que estaba en la Corte frente al tema ese. La Corte devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo y el viernes antepasado el otro sindicato presentó otro pliego de peticiones. Ahora el ministro dice que vuelve y hay concurrencia. Nosotros no entendemos, y así lo manifiestan los abogados, por qué van a haber 2 concurrencias en un pliego. Están planteando que el sindicato tiene que presentar otro amparo con esta concurrencia. O sea, 2 amparos de garantía en un pliego de Suntra por concurrencia. En realidad hay una aberración jurídica. Frente a eso, pues, el sindicato decidió ir al proyecto a informarle a los trabajadores, donde fue agredido por parte de la seguridad de la empresa. Y ahí comenzó todo lo que dicen los medios de comunicaciones, que Suntra fue y que hizo. Miren, en Panamá la Constitución, el Código de Trabajo, está ratificado el Convenio 87 en materia de libertad sindical. El tema de libertad sindical, hay la libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa. La libertad sindical positiva es aquel que el trabajador se afilia, se constituye en sindicato. La negativa es aquel que el trabajador no se afilia porque por 1001 motivos no quiere constituirse o ser parte de un sindicato, ese es su derecho. Pero la empresa no puede obligar a los trabajadores a que se afilien a un determinado sindicato. ¿Qué hace la empresa minera? Cuando los trabajadores van a hacerle contrato de trabajo, lo obliguen a que se afilien a esos sindicatos, porque si no, no le dan contrato de trabajo y los trabajadores frente a eso se afilian a esos sindicatos. Además, se le permite a otros sindicatos, porque hay varios sindicatos que están controlados por la empresa, andar libremente, reunirse con los trabajadores cuando quieren.
pero a Suntra se le impide el acceso al proyecto. Entonces ahí no hay libertad sindical, y mucho menos libertad sindical plena. Y Suntra lo que está exigiendo es que se le permita el acceso al proyecto, porque tiene miembros de nuestra organización trabajando dentro del proyecto. Hay violaciones a la norma laboral. Ahí, por ponerle un ejemplo, el 23 de diciembre hubo un accidente, un tractor le pasó por encima a un obrero de 19 años y no lo enterraron, si no recuerdo, hasta el 11 de enero. Fue el 23 y lo enterraron como el 11 de enero, para que ustedes vean todas las arbitrariedades que se hacen ahí. Cuando empezó el conflicto último, el presidente llamó al compañero Saúl, que es el secretario general, y le dijo que retiraran a los dirigentes nuestros que estaban allá en el proyecto, que él se comprometía en una conversación a resolver eso. En la conversación se le planteó el problema y el presidente dijo que él iba a hacer valer la libertad sindical, que se le iba a permitir a Suntra entrar al proyecto tal como establece la norma. Y designó a uno de los abogados Valle, que es del sector empresarial, que defiende empresas, y al ministro de Trabajo para resolver eso. Hoy se dio una reunión y es importante que la población maneje esto. Estaba Valle, estaba el ministro de Trabajo, estaba el equipo legal nuestro y el secretario general, y se comprometió que el lunes próximo van a entrar 10 dirigentes de Suntra y 2 vehículos con los inspectores del Ministerio de Trabajo a hacer o a ejercer la libertad sindical. ¿Qué significa esto? Si se cumple lo acordado, Suntra podrá ir a visitar las obras, podrá reunirse con los obreros antes de que entren a laborar, o al mediodía en hora del almuerzo, o hablar con los trabajadores en el campamento en hora de la noche. Eso es lo que nosotros queremos para hacer nuestro trabajo sindical y orientar a los trabajadores a que se afilien al sindicato que ellos decidan. Aquí los obreros de la construcción saben perfectamente, Suntra no obliga a ningún trabajador que se afilie a Suntra, se afilian voluntariamente. Suntra hace su campaña de afiliación permanentemente en las actividades de la construcción y la gente se afilia voluntariamente. Y eso es lo que nosotros queremos, que se nos permita las mismas condiciones que le dan a los sindicatos controlados por la empresa, sindicatos de conveniencia o sindicatos amarillos. Y tengo que decir que hay una cantidad de dirigentes y hay que denunciar, porque el mismo representante o el coordinador de CONATO en estos momentos se pronunció en contra de la acción de Suntra. Prácticamente le pidió al gobierno que le echara la policía a los dirigentes de Suntra. Y eso hay que denunciarlo, porque nosotros no podemos permitir que dirigentes se presten para que avasallen a obreros o a dirigentes. Ese es un tema muy importante, que ustedes lo valoren y lo conozcan. Ahora, la lucha no es fácil. Esta es una empresa muy poderosa económicamente. En realidad tiene un enclave allá dentro de la minera. Hay una ley especial que le permite hasta el 25% de trabajadores extranjeros. Incluso a veces los traen sin los permisos que establece la norma para que puedan funcionar. Y el ministro sabe perfectamente, si ellos han confirmado esa denuncia que ha hecho SUB. Entonces la pelea no va a ser fácil por el poder económico y por el enclave. La empresa tiene una concesión por 30 hasta el 2050, prorrogable. Y lógicamente que va a explotar nuestros recursos, y de esa explotación es muy poco lo que le va a quedar al pueblo panameño. Solo el 2% y el daño ecológico que se le hace a nuestra naturaleza. Ahora, los obreros de la construcción tenemos que ser conscientes de apoyar las acciones del Suntra. Miren, los obreros de la construcción nos conocen, y es un papel del que nosotros tenemos que jugar, lo que ha costado la organización. El sindicato tiene 43 años y la mayoría de los obreros de la construcción están por debajo de los 43 años. No habían nacido cuando se fundó el Suntra. Suntra se hizo en la lucha. Y nosotros en 1972 no se nos respetaban nuestros derechos, no había contrato de trabajo, no había equipo de seguridad,
se nos despedían, nos pagaban en las cantinas. Eso cambió con la constitución de nuestra organización sindical y con su convenio colectivo. Hoy los obreros de la construcción son uno de los gremios mejor pagados en la industria y con mayores garantías por producto de su convenio colectivo y de su lucha a lo largo de la historia. Ustedes recuerdan al año pasado, para mayo, que tuvimos que hacer una huelga de 12 días para que la CAPAC se comprometiera a establecer los salarios de los próximos 4 años por el que no quería dar salario. Y así ha sido constantemente la lucha del sindicato para ir mejorando la conquista de los obreros. Nosotros no podemos permitir que el gobierno y que la empresa y sindicatos de conveniencia o sindicatos amarillos debiliten nuestra organización, porque ponemos en riesgo la conquista de los trabajadores de la construcción, que repito, hoy son una de las mejores. Y eso se debe a la organización sindical y a la unidad. Así que llamamos a todos los trabajadores a mantenerse en estado de alerta, a participar en las acciones que convoca el sindicato. Agradecemos a las comunidades, a los compañeros de Citintel, a los compañeros eléctricos, a los compañeros de la aviación, a los compañeros de los puertos, a las diferentes organizaciones que nos acompañaron en esta importante marcha que se realizó en el día de hoy. Nosotros tenemos que tener conciencia que solo la unidad de los obreros nos podrá permitir avanzar y derrotar a los enemigos. Insisto, necesitamos el apoyo de todos los trabajadores para salir victoriosos en esta lucha. Tenemos la razón y tenemos la fuerza, y eso es suficiente para el triunfo. Sin lucha, un pueblo unido